Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con el proyecto Hermano Mayor en la sección de anatomía. Hoy revisaremos lo que es región brazo y codo, para lo cual contamos con la presencia de la universitaria Renata Quijano Escate, quien es estudiante del cuarto año de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión, aquí de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. También es directora del Comité Permanente Científico de SOCEMI, y es tercio superior y tiene amplia experiencia en investigación y es apasionada del tema, ¿no? Así que espero que disfruten de la ponencia del día de hoy, que hayan tenido en esta semana mucha productividad en sus estudios y hoy vamos a reforzar un poquito de ello, ¿no? Así que Renata, estamos contigo. Buenos días, chicos. Bueno, gracias Felipe por la presentación. Como ya lo he mencionado, vamos a seguir desarrollando lo que es el segmento de miembro superior. En esta día vamos a desarrollar exactamente lo que es las regiones brazo y codo. Entonces, chicos, vamos a empezar. Primero vamos a describir al único hueso que se va a ubicar en el brazo, ¿no? Que va a ser el hueso húmero o también denominado braquial. Acerca de él vamos a hablar que es un hueso largo y va a presentar dos extremos o epífisis, uno que va a ser superior, luego va a tener un epífisis inferior y va a presentar también un cuerpo o diáfisis. Entonces, acerca de su forma, vamos a ver que es triangular y va a presentar tres caras y tres bordes. Entonces vamos a ir describiendo desde la parte de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces en el extremo superior lo primero que vamos a ver es una superficie lisa y redonda, por lo que ha recibido el nombre de cabeza del húmero, la cual va a servir pues para articularse con la escápula por medio de la articulación glenumeral. Y bueno, como dato teórico, esa corresponde a un tercio de esfera. Contiguamente vamos a encontrar una superficie rugosa y algo estrecha que recibe el nombre de cuello anatómico, el cual va a servir para la inserción de la membrana sinovial de la articulación glenumeral. Bueno, luego vamos a encontrar dos tuberosidades, una mayor o troquíter y una menor o troquín, en la cual se van a insertar los músculos del manguito de los rotadores. Acuérdense y vayan relacionándolo de la siguiente manera. La que es la tuberosidad menor, es decir, la más chiquita, solo va a servir para la inserción de un único músculo, que es el músculo subescapular. ¿De acuerdo? Mientras que en la tuberosidad más grande, o en el troquíter, se van a insertar tres músculos, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Acuérdense que los cuatro forman parte del manguito de los rotadores. Luego vamos a encontrar, donde están en estas líneas punteadas, lo que es el cuello quirúrgico, que bueno, es un reparo anatómico que nos va a servir o que nos va a recordar que por ahí pasa una estructura, que es un nervio, ¿no? El nervio axilar o circunflejo. Luego vamos a hablar acerca de la diáfisis. Como lo habíamos mencionado, va a tener tres caras y tres bordes, entonces, de hecho, eso sería mejor explicarlo en una figura tridimensional, pero aquí les he armado un esquemita como para que entiendan en qué cara estamos describiendo, ¿no? Entonces, vamos a tener esa cara que estamos viendo aquí, sería la cara interna, donde se va a encontrar el agujero nutricio y la corredera bicipital, que vendría a ser esta de aquí, y la cual es importante porque aquí se va a insertar el tendón del bíceps largo. Luego vamos a tener la cara externa, que vendría a ser un poquito hacia acá, donde, bueno, se va a encontrar la impresión o V deltoidea para la inserción del músculo del mismo nombre, es decir, para el deltoides. Luego vamos a tener en la cara posterior, que vendría a ser esta de acá, el canal de torsión, ¿de acuerdo? Por el cual va a pasar también una estructura vasculonerviosa, ¿no? El nervio vendría a ser el nervio radial, que acuérdense va a inervar al músculo que va a estar en la cara posterior del brazo, y también vamos a encontrar pues a la arteria colateral radial o también llamada humeral profunda. Ya, ahora vamos a hablar acerca del extremo inferior. Vamos a encontrar, primero lo que uno ve son dos superficies articulares, ¿no? A ver, la pluma, ya. La más lateral nos damos cuenta que tiene una forma medio ovalada, ¿no? Como una elipse. Y es por eso que se le llama cóndilo. Mientras que, y esta de acá se va a articular con lo que es el hueso radial, que ya es un hueso del antebrazo. Mientras que en la parte más externa
se va a encontrar esa superficie articular que parece una polea, por lo que se le va a llamar tróclea, y esta va a servir para articularse con el cúbito, ¿de acuerdo? Entonces, por encima de estas superficies articulares vamos a encontrar dos prominencias, ¿de acuerdo? Una medial y una lateral. Entonces, la que está por encima del cóndilo, de esa superficie que era, recuérdate, que era elipsoidea, como un óvalo, si esa se llama cóndilo, entonces esta prominencia va a ser el epicóndilo, ¿cierto? Mientras que la que va a estar sobre esa superficie articular, que era como una tróclea o una polea, un momento, y se paró, ya. Entonces, mientras que la que va a estar por encima de esta superficie articular con forma de polea, que denominábamos tróclea, se va a llamar epitróclea, porque está sobre esa superficie. Y ahora, ambas prominencias van a servir para la inserción de músculos. Y contrario a lo que pasaba con el troquín y el troquíter, aquí en la prominencia más chiquita se van a insertar mayor cantidad de músculos, y eso te lo voy a ir adelantando. Acuérdate que en la epitróclea se van a insertar 6 músculos, mientras que en el epicóndilo se van a insertar 6 músculos, mientras que en la que está la prominencia, que es más medial, se van a insertar solo 5 músculos, a pesar de que es más grande, ¿no? Y bueno, ahora sí seguimos con lo que es la región brazo. Entonces, acerca de ello vamos a hablar primero de los límites. Bien, por arriba te menciona que va a estar por debajo del músculo pectoral mayor. Entonces, acerca de este músculo, vamos a recordar rapidito, va a tener una inserción en la clavícula, después en las articulaciones esternocostales, bueno, aquí pasan las cosillas, pero nos imaginamos más o menos, y va a tener su inserción finalmente en el labio externo de la corredera bicipital. Entonces, todo esto va a ser lo que es el músculo pectoral mayor. Entonces, el límite del brazo va a ser en el borde inferior de este músculo. Después, por abajo, 2 traveses de dedo por encima del epicóndilo epitróclea. Como dato teórico, cada través de dedo vale aproximadamente 1.5 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces es como que 3 centímetros por encima de esas prominencias. Luego, por dentro va a ser una línea vertical que pasa por la epitróclea, y por fuera va a ser una línea vertical que pasa por el epicóndilo. Entonces, toda esa parte de acá va a ser la región del brazo. Ahora, vamos a hablar acerca de los músculos, los cuales en la totalidad de esa región de brazo van a ser 4 y se van a dividir en 2 compartimentos, ¿de acuerdo? Uno anterior, donde vamos a encontrar 3 músculos, y uno posterior, donde solo vamos a encontrar a un músculo. Entonces, en el compartimiento anterior, los vamos a ver en 2 planos. El plano superficial, vamos a encontrar al músculo bíceps braquial. Entonces, como su nombre mismo lo dice, bíceps, se refiere a que va a tener 2 porciones, ¿no es cierto? Entonces va a tener una porción larga. Acuérdate que la larga es también la más lateral. Acuérdate, larga, lateral. Y también va a tener, bueno, una porción corta. Entonces vamos a ver dónde se van a originar cada una de esas porciones. La porción larga va a tener su origen en la tuberosidad supraglenoidea, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí, va a atravesar lo que es la cápsula glenumeral. Y eso es muy importante, chicos, que recuerden. La porción larga va a atravesar la cápsula glenumeral y finalmente se va a insertar en esa tuberosidad supraglenoidea. Mientras que la porción corta, bueno, se va a insertar en lo que es la apófisis coracoides. Pero si se dan cuenta, ambas están insertadas en un punto del escápulo, ¿no? Bueno, luego tenemos su inserción. Bueno, ambas en conjunto se van a insertar en la tuberosidad bicipital del radio. Les voy adelantando algo. Si se dan cuenta, de repente algunos ya lo vieron, todos los músculos de ese compartimento anterior están inervados por el mismo nervio, que es el nervio músculo cutáneo. ¿De acuerdo? Bien, ahora seguimos entonces ahora el plano profundo. Encontramos a 2 músculos más. Tenemos el músculo coracobraquial, que la primera característica que salta a la vista es que está atravesado por un nervio. Entonces es por eso que se dice que el nervio músculo cutáneo es el nervio satélite del músculo coracobraquial. Ahora, nos damos cuenta de que atraviesa el músculo y se hace anterior a él, o a los 2 músculos que están en este compartimento profundo, ¿no es cierto? Bien, ahora hablando ya más del músculo coracobraquial, vemos que está insertado en la apófisis coracoides, al igual que la porción corta del bíceps braquial.
y finalmente se va a insertar en la mitad superior de la diáfisis humeral. Ahora, el músculo braquial o braquial anterior va a tener su origen en la mitad inferior de la diáfisis humeral y su inserción va a ser en la apófisis coronoides del cúbito. Bueno, aquí también fíjense que todos los músculos que están en este compartimento anterior van a realizar la flexión, ¿de acuerdo? Pero el principal, el flexor del antebrazo sobre el brazo, del codo, en fin, va a ser el bíceps braquial. Y bueno, todos están inervados por el mismo nervio, ¿no? El nervio musculocuterio. Bueno, ahora seguimos con el compartimento posterior. Hay un único músculo, que es el músculo tríceps braquial. Entonces, si en el bíceps se llamaba bíceps porque tenía dos porciones, en el caso del tríceps, pues va a tener tres, como vemos aquí, ¿no? Y contrario a lo que pasaba con el bíceps, de que la porción larga era lateral, aquí la porción larga va a ser medial, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una porción larga, un vasto externo y un vasto interno. La porción larga se va a insertar también en la escápula, en la tuberosidad, esta vez infraglenoidea, y acuérdate que esta de acá no va a atravesar la cápsula articular, la cápsula glenohumeral, como le hacía la porción larga del bíceps, ¿de acuerdo? Esa simplemente se inserta en la tuberosidad infraglenoidea. Luego tenemos el vasto externo, que lo vemos por aquí, es el vasto externo o lateral, que se va a insertar por encima del canal de torsión. Mientras que el vasto interno, bueno, aquí no lo vemos porque es un poquito más profundo, se va a insertar por debajo de ese canal de torsión. Las tres porciones van a insertarse en un tendón en común en el olecrano, que es una parte del cúbito. Aquí acuérdense, chicos, que va a ser inervado por el nervio radial. Acuérdate que el nervio radial pasaba por el canal de torsión, que es por la parte posterior, en la cara posterior del húmero, ¿no? Entonces, bueno, va a ser inervado por el nervio radial y su acción va a ser que va a ser el principal extensor. Entonces, acuérdate, en el compartimento anterior eran flexores, mientras que en el compartimento posterior va a ser extensión, la función. Ahora, si hablamos acerca de la irrigación, vamos a tener a la arteria braquial, ¿no? Que va a ser una continuación de la arteria axilar. Entonces, a partir del borde inferior del músculo pectoral mayor, va a cambiar de nombre esta arteria axilar y se va a pasar a llamar arteria braquial o humeral. Ahora va a seguir por toda esa porción del brazo y va a terminar en dos ramas, que es la arteria radial y la arteria cubital. Algunas diferencias acerca de estas dos ramas terminales es que la radial, acuérdense que es la más flaquita, ¿de acuerdo? Y la más superficial. Acuérdate que es la que tú palpas en el canal del pulso. Entonces, digamos que preferimos tomar el pulso aquí porque es la más superficial, mientras que la cubital es más profunda y también, bueno, es más gruesa. Entonces ya tienes algunas características para que las diferencies. Ahora, en su porción braquial va a dar ramas colaterales. Acuérdate que la única que sale, digamos, hacia la parte más lateral va a ser la arteria colateral radial o humeral profunda, ¿de acuerdo? La que pasaba en el canal de torsión junto con el nervio radial, la cual, bueno, se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Muy bien. Ahora, para el lado medial van a salir dos ramas. Una rama que es la arteria colateral cubital superior, que es esta de aquí, y una rama que es la arteria colateral cubital inferior. ¿De acuerdo? Entonces, hacia la parte más lateral solo sale una, la colateral radial. Mientras que para la parte medial salen dos, la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. Listo. Ahora, bueno, también va a salir ramas musculares, de arterias para las arterias musculares y también va a salir una arteria nutricia. Ahora, acerca de las venas, vamos a tener dos principales, que es la vena cefálica y también la vena basílica. Su importancia es que se van a utilizar para flebotomías y, bueno, una característica es que van a ser tributarias de la vena axilar. Ahora, lo que siempre les van a preguntar es cuál de ellas pasa por el surco deltopectoral, que va a ser ese surquito, ¿no? Del deltoides y el músculo pectoral. Entonces, acuérdate que la que pasa por el surco deltopectoral va a ser la vena cefálica, ¿ya? Listo. Ahora, bueno, vamos a hablar acerca de algunas relaciones de
de algunos nervios y algunas arterias. Entonces vamos a hacer rápidamente un esquema aquí. Como dice en el título, vamos a hablar en específico acerca de las relaciones del nervio mediano con la arteria braquial. Entonces recordemos, el nervio mediano va a salir del plexo braquial. Ya, ese es nuestro nervio mediano. Y vamos a ver que la arteria braquial en su porción superior, en su tercio superior, va a ser medial a este nervio mediano. En su tercio medio, miren chicos, se va a hacer posterior. Y en su tercio inferior va a ser lateral. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, la arteria braquial en relación con el nervio mediano, en su tercio superior va a ser medial. En su tercio medio va a ser posterior y en su tercio inferior va a ser lateral. Entonces, eso nos va a servir, por ejemplo, para identificar a qué nivel son algunos cortes que nos muestran, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Vemos que aquí la arteria, esa vendría a ser la arteria y ese vendría a ser el nervio mediano, está posterior al nervio mediano. Entonces, a ver, no sé si pueden ir escribiendo a qué correspondería. Voy a leerlos por aquí. No sé si pueden ir escribiendo a qué nivel estaría este corte. Ya bueno, voy a seguir mejor. A ver, este corte estaría a nivel del tercio medio. Acuérdense que a ese nivel la arteria está posterior a él. Muy bien. Ahora tenemos otro corte en la que la arteria está lateral al nervio. Entonces, ¿a qué nivel estaríamos? Estaríamos a un tercio inferior. Ya chicos, muy bien. Entonces vamos a aprovechar igual este esquema para ir identificando otras estructuras, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, habíamos hablado de un nervio que atravesaba un músculo y se iba a colocar por delante de esos músculos que estaban en el compartimiento anterior, en el plano profundo, que era el músculo braquial y el coracobraquial, ¿no? Pero por debajo del músculo bíceps. Entonces, ese nervio, por tanto, que mira, como que le están haciendo sanguchito, es el nervio músculo cutáneo, ¿no? Que aquí también lo estamos viendo. Bien, ahora, bueno, vamos a hablar de lo que es el nervio músculo cutáneo, ¿de acuerdo? Algunas características que, si bien ya habíamos mencionado, vamos a recalcarlas igual. Acuérdense que va a ingresar al brazo al atravesar el músculo coracobraquial, ¿de acuerdo? Entonces, después va a discurrir por debajo del bíceps, que estaba en el plano superficial del compartimiento anterior, y por encima del coracobraquial y del músculo braquial anterior. Entonces, si nosotros vemos un corte en el cual vemos que un músculo está atravesado por un nervio, definitivamente estamos hablando del nervio musculocutáneo, ¿de acuerdo? Y después, bueno, en cortes más inferiores, vamos a ver que es el nervio que le hacen sanguchito, ¿quién es? El nervio bíceps, el músculo, perdón, bíceps y el braquial, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Ahora seguimos, bueno, para recordar una vez más cuál era el recorrido que hacen estos nervios. Vamos a hacer otro esquemita así rapidito. Ya. Acuerda de que el nervio radial, a ver qué nos dice. Ya. El nervio radial se va a hacer posterior al pasar por el triángulo tricipital. Ese triángulo, recordemos de la clase pasada, está formado por el tríceps y el músculo redondo mayor. Entonces, una vez que se hace posterior, va a pasar en el tercio medio por el canal de torsión, ¿cierto? Que está en la cara posterior del húmero. Y en el tercio inferior va a atravesar el tabique intermuscular y se va a volver anterior. Ya. Luego tenemos que, bueno, el nervio cubital es bastante más sencillo. Acuérdense que va a atravesar lo que es el canal epitrócleo-craneano, ¿no? Que es también un canal que está posterior al húmero y a la región del codo. Entonces, bueno, ya ahora sí pasamos a lo que son las preguntas. Aquí sí me gustaría que vayan comentando, chicos. A ver, ahora sí las voy a leer. Ya. Tenemos un paciente de 25 años que se cae en un sendero y se lesiona la extremidad superior. Dice que la radiografía revela una fractura en el surco radial.
acuérdense chicos, creo que no lo había mencionado, pero vamos a hacerlo ahorita. Lo que es el surco, ya, a ver, el surco radial también se le llama al canal de torsión, ¿de acuerdo? Y bueno, dice que ¿cuál de los siguientes músculos sufrirá parálisis con mayor probabilidad? Entonces recordemos, por ese canal de torsión, ¿qué va a pasar? Lo que es el nervio radial y también la arteria humeral profunda. Entonces el nervio radial inervaba los músculos que estaban en el compartimento posterior, es decir, al tríceps. Muy bien, ya he visto que varios han respondido correctamente, entonces, muy bien chicos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice la exploración artroscópica del hombre de una mujer de 62 años puso de manifiesto con claridad la erosión del tendón dentro de la articulación glenohumeral. ¿De qué tendón se trata? Recuerden chicos, yo les mencioné que había un tendón que pasaba por la cápsula glenohumeral. Y a ver, les doy otra característica, se insertaba en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Entonces, ¿de qué porción, de qué músculo estamos hablando? A ver chicos, respondan para saber qué siguen por ahí. Ajá. Muy bien chicos, la alternativa C, ¿cierto? Que vendría a ser la cabeza larga del bíceps braquial. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir. Ya bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es la región del codo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar primero de sus límites. Y tenemos que por arriba va a estar ubicada 2 traveses de dedo por encima de la flexión, del pliegue de flexión del antebrazo o pliegue anterior del codo, más sencillo, listo. Por abajo va a estar 2 traveses de dedo por debajo de este pliegue del codo, muy bien. Por dentro va a ser una línea vertical por epitróclea, ¿ya? Y por fuera va a ser una línea vertical por epicóndilo, a esa altura. Entonces, todo eso de aquí vendría a ser la región codo. Ahora, esta va a tener, digamos, 2 subregiones. Una anterior, en la cual vamos a encontrar la fosa cubital, y una posterior, donde vamos a encontrar la región olecraniana. Entonces, bueno, vamos a recordar algunas cositas que ya habíamos visto en las primeras diapositivas, pero siempre es bueno recalcarlo. Bien, vamos a encontrar que aquí se van a articular 3 huesos, ¿no es cierto? Acuérdense de esa superficie articular que tenía forma de elipse, ¿de acuerdo? Y por ello la llamábamos cóndilo, la cual se va a articular con el hueso radial, con la cabeza del radial. Ahora, si esa de aquí se llama cóndilo porque tiene forma de elipse o de óvalo, entonces, a que no saben cómo se va a llamar, o sea, de qué tipo va a ser la articulación. Va a ser una articulación de tipo condilia, ¿no es cierto? Por su forma elíptica. Mientras que la que tenía forma de polea o de tróclea, que se va a articular con el hueso cubital, va a ser de tipo troclear, ¿no? O en polea. Entonces, bueno, aquí vemos que los 3 huesitos están articulados y vemos también de que el radio se llega a articular con el cúbito. Entonces, esta articulación radiocubital es de subtipo trocoide, porque tiene forma de cilindro rotador. Entonces, ¿qué movimientos nos va a permitir cada una de ellas? Recuerden que tanto la articulación de tipo troclear como la trocoide son monoaxiles, es decir, van a permitir los movimientos en un solo plano. En este caso, ambos, bueno, en este caso la articulación húmero-cubital, que es de tipo troclear, nos va a permitir un movimiento de flexión-extensión. ¿De acuerdo? Mientras que la articulación radiocubital nos va a permitir un movimiento de pronosupinación. Ahora, la articulación húmero-radial, que es de tipo condilia, es una articulación de tipo biaxil. Por tanto, nos va a permitir movimientos en 2 planos. Nos va a permitir la flexión-extensión y a su vez la pronosupinación. Entonces, chicos, eso es muy importante que se aprendan y sobre todo recuerden de qué tipos, ¿no? Son cada una de las articulaciones que hemos mencionado.
Bueno, ahora para mantener esas articulaciones fijas vamos a necesitar de ligamentos. Bueno, vamos a mencionar aquí los principales. Recuerden que el ligamento anular del radio, va a ser este de aquí. Luego vamos a tener el ligamento colateral del cúbito, ¿no? Y el ligamento anular del radio, son los principales. Pero aquí vemos que el ligamento del cúbito, el ligamento cubital, bueno, va a tener dos porciones o dos facetas, de acuerdo, que es importante mencionar. Acuérdense que hay un fascículo posterior que vendrían a ser este de aquí, y también se llama ligamento de Bardet, ¿de acuerdo? Aquí está, ligamento de Bardet. Mientras que las que tiene así una porción, digamos, transversal, va a ser el ligamento de Cooper, pero ambas son partes de este ligamento colateral cubital. Ahora, recordemos nuevamente este ligamento anular del radio. Es importante porque su lesión o ruptura nos va a dar una clínica, bueno, que es conocido como el codo de niñera, al hacer una tracción brusca, ¿no?, sobre el antebrazo de un menor de edad. Y bueno, en los cuales nos va a dar la clínica de inflamación, va a dar dolor y una incapacidad para hacer pronosupinación. Y obviamente pues también vamos a ver una elevación, ¿no? Porque la cabeza del radio se va a salir por ruptura, acuérdense del ligamento anular del radio. Ya. Ahora en la porción posterior, acuérdense que era la región olecraniana, vamos a ver que se van a formar estas dos figuras. ¿De acuerdo? Vemos un triángulo y aquí vemos una línea recta. Entonces, cuya importancia va a ser porque ante fracturas o luxaciones a nivel del codo, van a perder su forma. Entonces, aquí tenemos a lo que es el triángulo de Nelaton, que se va a formar al hacer un punto, bueno, en epitróclea, en epicóndilo y en el punto más sobresaliente del olecrán. Y nos damos cuenta que al unirlo, pues forman un triángulo, pero esto es ante un brazo que está en flexión, ¿no es cierto? Mientras que al unir los mismos puntos, pero en un brazo en extensión, vamos a tener a la línea de Malgall. Entonces, chicos, de verdad acuérdense de eso porque también suelen preguntarlo bastante. Bien, ahora seguimos con lo que es la fosa cubital, que recordemos estaba en la parte anterior de esa región del codo, y bueno, vamos a tener sus límites. Algo que me olvidaba es que tiene forma triangular, como lo vemos aquí, entonces va a presentar los siguientes límites. Por fuera va a estar el músculo supinador largo, ¿de acuerdo? Ahora, por dentro vamos a tener el músculo pronador redondo. Y bueno, de base o digamos en la parte más posterior vamos a tener una línea trazada de epicóndilo a epitrócleo, ¿de acuerdo? O también puede ser el reborde del bíceps. Ahora, en el piso vamos a considerar el músculo supinador corto y el braquial anterior, y algunos consideran como techo esta fibra o esta laminita blanca que vemos por aquí, que es una expansión aponeurótica del bíceps y se llama lacerto fibroso, ¿de acuerdo? Eso también lo suelen preguntar. Acuérdense, el lacerto fibroso va a ser una expansión aponeurótica del bíceps y algunos lo consideran como el techo de la fosa cubital. Ahora, eso es importante porque aquí dentro vamos a tener algún contenido vasculonervioso que es muy importante sobre todo para la región del antebrazo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar un canal bicipital lateral y vamos a tener un canal bicipital medial. Entonces, si hay lateral y medial, tiene que haber un punto medio. En ese caso, el punto medio va a ser el tendón del bíceps braquial, que lo vemos ahí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en la parte lateral o el canal bicipital lateral, el contenido de importancia es el nervio radial. Mientras que en el canal bicipital medial vamos a tener al van humeral, es decir, a la vena humeral, a la arteria humeral, y también vamos a tener al nervio mediano, que acuérdense en diapositivas pasadas veíamos su relación precisamente con esa arteria humeral. Y acuérdense que en su porción inferior, cómo iba a estar la arteria con respecto al nervio, iba a estar lateral. Y es así como también lo encontramos en esa fosa cubital. Bien, ahora aquí también es importante hablar del círculo anastomótico del codo, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a encontrar 4 anastomosis. Esto también es importante que ustedes lo practiquen. Y bueno, entonces vamos a tener, recordemos aquí la arteria
braquial o humeral, la cual se iba a dividir en sus ramas terminales, que son la arteria radial y cubital. Entonces, a ver, vamos a marcar con este color. Ya, entonces, a nivel, acuérdate que la que se iba más lateral iba a ser la arteria colateral radial, ¿no es cierto? Ahí, vamos a marcarlo con rojito. Y entonces la que se va más lateral iba a ser la arteria colateral radial. Muy bien. Y esta se iba a dividir en una porción anterior y en una porción posterior. Muy bien. Luego, para la parte más interna o medial, iba a salir una arteria colateral cubital superior y una arteria colateral cubital inferior. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las ramas que salen a partir de las colaterales, ¿no? Ahora, a partir de la arteria cubital, que vendría a ser esa de aquí, va a salir de un único punto, que algunos lo llaman el tronco de las recurrentes, ¿de acuerdo? La arteria cubital recurrente anterior y la arteria cubital recurrente posterior. Ahora, de aquí también va a salir el tronco de las interóseas, ¿de acuerdo? A partir del cual va a salir la arteria radial recurrente posterior. Ya. Y ahora, por parte de la arteria radial, va a salir la arteria radial recurrente anterior. Entonces, eso de verdad es muy importante que se acuerden que la única, digamos, colateral que va a salir por el círculo anastomosis del codo, que sale de la radial, va a ser la arteria radial recurrente anterior, porque la posterior sale del tronco de las interóseas. Y bueno, entonces eso vendría a ser lo que es nuestro círculo anastomótico. Y bueno, yo les recomiendo que lo estudien de la siguiente manera. ¿Cuáles son los epicondilios o pericondilios, perdón, y cuáles van a ser los peritrocleares? Entonces tenemos que los pericondilios vendrían a ser los que salen de la anastomosis, primero de la rama anterior de la humeral profunda con la arteria radial recurrente anterior. Entonces ese aquí vendría a ser la anastomosis 1. Ahora, luego tenemos la anastomosis 2, que está formada por la rama posterior de la arteria humeral profunda junto con la arteria radial recurrente posterior. Entonces esa va a ser la anastomosis 2. Ahora, ¿cuáles van a ser las peritrocleares? Estas dos de acá. Tenemos la anastomosis 3, que se va a formar por la unión de la arteria colateral cubital superior con la arteria cubital recurrente posterior, que vendría a ser la de acá. Y finalmente la anastomosis 4 por la arteria cubital colateral cubital inferior y la arteria cubital recurrente anterior. Entonces esa es la anastomosis 4. Y bueno, chicos, a ver, seguimos. Ahora, lo que son las venas, vamos a ver que se van a localizar a nivel de el tejido celular subcutáneo, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar lo que es la radial superficial, encontramos la vena, cubital superficial y la vena mediana. Ahora, estas de aquí, la nervia mediana como que se va a bifurcar, ¿de acuerdo? Y va a sacar una rama que es lateral y una rama medial. Nosotros cuando vamos a hacer exámenes de sangre y necesitamos sangre venosa, sobre todo la vamos a sacar de esta vena mediana medial. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo hacemos aquí? Porque debajo, miren, está el asarto fibroso. Entonces, de cierta manera, protege al contenido de la fosa cubital. Ahora, bueno, esta de aquí, en el caso de la vena mediana lateral, se va a unir con la radial y van a formar la vena cefálica. Acuérdate que esa es la que pasaba por el canal delto pectoral, ¿cierto? Mientras que la rama medial se va a unir con la vena cubital y bueno, ya van a formar la vena basal. Entonces ya chicos, ya estamos terminando. Sí, esta exposición ha salido súper rápida. Vamos a tener las inserciones musculares, ¿no? Dijimos que iban a ser a nivel de epitróclea y a nivel de epicóndilo. Entonces, a nivel de epicóndilo, vamos a ver, bueno, que están estos músculos, ¿no? Que son un total de, ¿cuántos tenemos aquí? De 6. Y son conocidos
o bueno, su lesión te va a dar el codo de tenista, ¿no es cierto? Una característica, bueno, aquí lo leemos, es que todos van a estar inervados por el nervio radial. Y acuérdense que, ¿cuántos dijimos que eran? Dijimos que eran 6, ¿no es cierto? Ya, al menos yo me acordaba así. Entonces, estos de acá van a realizar supinación y extensión. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, son 6 músculos que se van a insertar en el epicóndilo y van a hacer supinación y extensión. Mientras que en la epitróclea vamos a encontrar 5 músculos y su acción o su función va a ser opuesta a los músculos epicondilios, ¿no? En este caso van a ser la pronación y la flexión. Entonces, ¿cuáles son esos músculos? Ahora vamos a leer cada uno de ellos. En los músculos epicondilios tenemos la segunda extensión radial del carpo, tenemos al supinador corto, al músculo extensor de los dedos, el extensor del quinto dedo, el cubital posterior y el encono. Mientras que los músculos epitrocleares van a ser el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor superficial de los dedos. Todos inervados por el nervio mediano, excepto el cubital anterior, ¿no? Que va a estar inervado por el cubital. Entonces acuérdense, ¿no? Que estos van a realizar pronación y flexión. Y bueno, esos músculos ya los vamos a ver a mayor detenimiento cuando estudiemos la parte de antebrazo. Ahora tenemos otra pregunta, chicos. Participen porque si no me equivoco ya es una de las últimas diapos. Tenemos, a ver, una madre tira bruscamente de la mano de su hijo de 4 años de edad para retirarle de la pista porque pasaba un coche. Y el niño grita de dolor. Entonces un estudio radiológico manifiesta la luxación de la cabeza del radio. ¿Cuál de los siguientes ligamentos se asocia directamente con esa lesión? Ajá, muy bien, chicos, sería el ligamento anular, ¿no? Y bueno, digamos, esta lesión se suele denominar codo de ñera por una tracción brusca de lo que es el brazo en un infante. Entonces, chicos, sí, chicos, eso era todo. En realidad creo que esa experiencia ha salido súper rápida, pero son puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta al estudiar este segmento. Entonces, muchas gracias por su atención y ya nos estaremos comunicando en una próxima oportunidad. Perfecto, Renata. Muchísimas gracias por tu ponencia y por tu apoyo. Creo que ha estado muy clara y muy didáctica tu ponencia. No sé si los chicos quisieran alguna aclaración, alguna duda, alguna inquietud acerca de la ponencia. Nos están agradeciendo en el chat. No, para los que creo que la fotito es del anfiteatro, ¿cierto? Bonito recuerdo. Sí, es la parte de afuera del anfiteatro con el señor Fury, icónico de la facultad, chicos. A ver. Bueno, si no hay más preguntas, pueden activar sus micros si desean.